Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día lunes 4 de abril, creo. Que si tuviera que ponerle título a este programa, eh, sería el siguiente con signos de exclamación. En 2 semanas. En 2 semanas se ha estado produciendo con sus primeros signos o manifestaciones lo que creo haberles dicho en varias oportunidades hace un montón de programas atrás, en el sentido que yo no veía cómo este gobierno podía gobernar, que me parecía inviable. Uno dice, me decían, bueno, ¿cómo es inviable? Van a ocupar el gobierno, van a llegar a la moneda, van a llegar al Estado y harán alguna cosa. Bueno, el problema es que no están en condiciones aparentemente. Fíjense ustedes lo que ha ocurrido en 2 semanas. En 2 semanas, la aprobación ciudadana, de acuerdo a una encuesta de Pulso Ciudadano, que es una respetable organización que hace estas cosas, la desaprobación en un momento dado, cuando partió el gobierno, era del 26%, que podemos asumir que era la gente que sencillamente no le gustaba la idea que llegara al gobierno Boric y toda su horda. 26%. En 2 semanas ha subido al 41%. Y obviamente la aprobación ha seguido un curso contrario. Partió con un 46,5% de gente aprobando, que en realidad ni siquiera es tanto, ¿no? Los gobiernos parten con más de la mitad. Pero en fin, partió con un 46,5% y ya ha bajado al 34%, y entre medio hay gente que todavía no sabe qué pensar, qué decir, cómo evaluar este gobierno. En 2 semanas han caído todo esto. En 2 semanas han metido las patas, ya sea por sus actos o por sus dichos, más o menos media docena de veces. Cosas que ha dicho el primer día, al día siguiente de ser elegido, ya estaba el presidente Gabriel Boric haciendo unos comentarios innecesarios respecto a la presencia de un mandatario de la iglesia en la misa en la catedral. Después, las metidas de pata de la señora Siches, que en metedor de pata parece, muy metedor de pata, tuvo que pedir excusas a Argentina, han tenido que pedir excusas en el gobierno por la tontería que dijeron, inventándose esta república de Wallmapu, que estaría ocupando parte del territorio argentino. Yo he visto a varios, y he oído a varios políticos de distinto nivel de Argentina haciendo comentarios sobre esta cuestión, y algunos han sido bien brutales, pero tienen razón. Algunos han dicho, bueno, si los amigos chilenos son tan inmensos que si quieren destruir, que lo hagan, pero no nos involucren. Si quieren romper su país, si quieren fragmentarlo, háganlo, es cosa de ellos, pero no nosotros. En 2 semanas, y siguen metiendo las patas. La misma señora Siches se trató de pegar un golpe mediático, un golpe de efecto, haciendo un viaje flash a la macrozona sur, y ya saben lo que sucedió, ¿no? Terminó en una comisaría en muy malas condiciones. En 2 semanas han metido las patas tupido y parejos. En 2 semanas su apoyo, y aquí ya no me refiero simplemente a lo que refleja en la encuesta, su apoyo se está comenzando a desmoronar. En los primeros signos empiezan a caerse las cornisas, empiezan a caerse algunas planchas del techo, empieza a aparecer trizaduras, y diría yo que tal como van las cosas, y que de algún modo lo refleja una encuesta que se hizo respecto al tema de si se aprobaría o no una constitución salida de esta convención constitucional, que ya conocemos qué puntos calza, y ya hay una mayoría que está rechazando la constitución, una mayoría que va a seguir creciendo. No veo ninguna razón por la cual pudiera disminuir. Ya vamos a ir a eso. Y hay un estudio muy interesante respecto a las edades, a los grupos de edad, en relación con esta votación, si van a aprobar o no van a aprobar. Y se ve claro algo que también se manifestó, yo creo, en etapas anteriores de la historia reciente política de este país, y es que Chile está dividido más o menos, con todas las variantes y matices que usted quiera, en dos grupos, que tienen mucho que ver con las edades, o sea, con la experiencia personal de los ciudadanos. Por un lado, tenemos un grupo
de termocéfalos sin remedio, que será un 10-15%. Ahí están las primeras líneas, ahí están los combatientes de esto y de lo demás allá, ahí están los que salen a marchar enfurecidos, ahí están toda esa gente, más otros, escolares, universitarios. Esos no tienen remedio, a lo cual se suma otro porcentaje que podemos llamar los tontos útiles, de los cuales yo conozco montones, el tipo de personas que dicen que aquí se iba a instaurar una socialdemocracia. Esos no tienen vuelta, algunos quizás se rescaten, esos van a votar, van a aprobar la Constitución sea como sea. En general son gente joven, muy joven. Son los mismos escolares, ignorantones, sin lectura, educados viendo Netflix, que llevaron a esta gente al poder. Son la ola que trajo arriba esto que se depositó en la playa. Y luego tenemos el grupo de 40 años, 35, 40 años para arriba, que notoriamente rechaza lo que se va a presentar, porque hay gente que, aunque sean comunes y corrientes, que no tengan ningún título ni profesiones, que sean comunes y corrientes como uno, pero tienen suficientes años para haber llegado a ese nivel mínimo de conocimiento que da la experiencia, y aunque sean personas comunes y corrientes medianas, sin especiales virtudes de inteligencia, tienen esta experiencia, han visto lo suficiente en su entorno inmediato, en su entorno mediato, han tenido experiencias de la vida, y entonces ese grupo humano rechaza, y en forma bastante contundente, o sea, muy mayoritaria. Así que aquí tenemos dos Chiles. Los cabritos revolucionarios y los viejos, más viejones, que están en su segunda infancia política porque se les deterioró la parte frontal del cerebro y que están en la onda de la revolución, de los cambios, las transformaciones. Y tenemos el otro Chile, un Chile que tiene un poquito menos de déficit cognitivo, que tiene más experiencia y que dice, no, pues está payasada, no. ¿Cómo vamos a aprobar, dicen, una constitución que parte destruyendo Chile? O sea, destruyendo su integridad territorial, que es la base de toda sociedad, es su base territorial, es el lugar físico donde existen. ¿Cómo vamos a aceptar eso? Dicen. ¿Cómo vamos a aceptar todas las demás cosas? ¿Cómo vamos a aceptar que un grupo mínimo de supuestos pueblos originarios tengan un máximo de asientos, escaños reservados, leyes especiales, etcétera? Esa gente rechaza eso. Se ha constituido una vez más este país dividido por las edades, por la experiencia, etcétera, y otras cosas más. Y se está dividiendo, se está cayendo a pedazos el apoyo dentro de su propia coalición. En la propia coalición del señor Gabriel Boric ya hay fuertes voces disidentes de lo que está haciendo. Fuertes voces. La mayoría vienen del Partido Comunista, que no cesa, no va a cesar nunca, hasta que cese de existir, supongo algún día, en 1000 años más, no sé, en su campaña eterna de derribar lo que ellos llaman la sociedad burguesa. Se está desmoronando ahí también. O sea, a esta altura, Boric, que no ha hecho nada, en parte porque no es capaz, y en segundo lugar porque está en este desbarajuste interno, que si hace una cosa le reclaman, si hace la contraria le reclaman los demás allá. Y por lo tanto, sumando todos estos elementos, la desintegración o la trizadura ya poderosa de su coalición, la pérdida de apoyo ciudadano que se manifiesta en las encuestas, la aparición incluso de estos grupos de los cuales yo he hecho muy fuertes críticas, pero que en fin existen, como esto de los amarillos por Chile, que yo creo que están en una postura absurda, esto de todavía hacerse esperanza y todo, pero en fin, manifiestan en algún grado, aunque sea en un grado tibión, debilón, cagón, la resistencia que está generando especialmente las acciones de la Convención Constitucional, donde el delirio de la izquierda ha llegado a su máxima expresión. A su máxima expresión. Es decir, esto no es una cuestión de gustos personales, es cosa de leer las proposiciones. Es realmente increíble que haya un país entero de 17 millones de chilenos, más 1 o 2 millones de extranjeros que viven acá, vaya a depender de lo que piensan, o más bien dicho que no piensan, 100 pelagatos mal educados, sin educación, que no se sabe de dónde vienen, que usted no los habría elegido ni para ser jefe, dirigente de un colegio, digamos, de un jefe de curso, unos tipos salidos de la nada. Bueno, eso es simplemente surrealista. Y se está generando en todos los niveles.
en los medios, incluso en los medios de comunicación donde hay tantos vendidos, tantos oportunistas, ¿no? Que llega a dar vergüenza haber trabajado en esos medios. Ahí, incluso ahí ya empiezan a cerrar la boca porque ven que es demasiado, se empieza a venir abajo en 2 semanas este régimen. Se está viniendo literalmente abajo. ¿Qué ha hecho Boric? ¿Recuerda usted algo que haya hecho, alguna decisión clara y definida sobre alguna cosa, aparte de salir a bailar con la señora Juanita, de hacerse el simpático como si estuviera todavía en campaña? Díganme ustedes una decisión que haya tomado este gobierno, que tenga sentido, que tenga peso, que exista siquiera. Yo se los advertí, que esto iba a ser un gobierno inviable, va a ser absolutamente inviable, ya es inviable. O sea, ni siquiera es inviable, no es gobierno. No están gobernando. No están gobernando. Bueno, digamos que de alguna manera empieza a aglutinarse tardíamente, en muchos sentidos neciamente, una resistencia a esta oleada que partió hace algunos años. Se están terminando la homogeneidad o la consistencia de estas coaliciones, que eran consistentes cuando se trataba simplemente de llegar al poder. Ahí no hay ninguna diferencia, todos piensan igual, todos quieren llegar al poder, todos detestaban a Piñera, eso los unía a todos, era un tremendo pegamento. Pero ahora que están en el gobierno empiezan estas diferencias, estas disidencias, empieza el público a manifestar su disgusto en las encuestas. Los ilusos, los cándidos, por no decir los hueones, algunos de los cuales yo conozco, y me dijeron, oh, si aquí hay revolución, hombre, si aquí va a haber una especie, aquí lo que hay viene la socialdemócrata, tú sabes que yo soy socialdemócrata, me decía uno de ellos. Bueno, las ilusiones de esos cándidos están empezando a evaporarse. La ignorancia y la incompetencia de muchos o casi todos los cuadros que están en la administración del Estado está empezando a hacerse evidente. Así es que, como punto final diría yo, más temprano que tarde se abrirán las grandes avenidas de la historia para que Mario Marcel, por esa avenida se mande a cambiar, porque no creo que vaya a durar mucho. Es la única persona, llamémosla razonable, que hay en el gobierno, la única persona que parece que piensa, la única persona que usa la calculadora, la única persona que tiene un sentido de la realidad, rodeado de colegiales, vociferantes en el bus escolar, gritando, metiendo las patas. ¿Cuánto va a durar Marcel? ¿Cuánto va a tener cuánto más de paciencia le queda? ¿O cuánto más de paciencia tienen los termocéfalos dentro del gobierno con este hombre que les insiste que hay que ser realista, que hay que hacer lo que se puede? Pronto se van a cabrear de él, lo van a considerar un contrarrevolucionario. Ya lo deben considerar un contrarrevolucionario. De hecho, esta coalición, o ni siquiera la coalición, en la izquierda en general, que apoyó directo o indirectamente a Boric, ya están acusando al propio Boric de estar transando con la derecha, con los fachos, de ser un vendido, un traidor. Ya se están escuchando ese tipo de voces. ¿Ustedes creen que se puede conformar a los termocéfalos? Aunque la expresión termocéfalo es errónea porque asume que tienen encéfalo. No tienen encéfalo, tienen un ganglio. Se les calienta mucho el ganglio. Vamos a mi primer bloque, mientras tanto, estimados amigos. Lo inicio con inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana que está en la internet, que le permite a usted invertir en Estados Unidos aunque no sepa nada de cómo se hace para invertir, cuáles son los procedimientos, cómo es el mercado norteamericano, no tiene idea. Tiene la plata nomás y quiere invertir. En inviertanusa.cl lo van a llevar de la mano. Parten mostrándole miles de franquicias, o sea, para que usted invierta en ellas, en algunas de ellas, cientos y cientos de oportunidades inmobiliarias en el territorio de los Estados Unidos, en todas partes de Estados Unidos, casas, departamentos, centros comerciales, cosas que están en venta de ese tipo. Lo ayudan a constituir una empresa, una sociedad comercial en Estados Unidos.
le abren cuenta en los bancos norteamericanos, le consiguen crédito en los bancos norteamericanos, le consiguen, si usted quiere, inician el trámite para una visa de residencia. O sea, no veo qué más se puede pedir, estimados amigos. Invierte en USA.cl. No tienen que saber nada, lo único que tienen que tener es las ganas de invertir en Estados Unidos y la plata para invertir en Estados Unidos, nada más. De lo demás se encarga inviertanusa.cl. Otra opción interesante, esta es para un resguardo, es un resguardo financiero. Es tener parte de su plata en oro o plata, o las dos cosas, físicamente. Lingotes de oro, lingotes de plata o monedas de oro. Los lingotes vienen de distintos tamaños. Yo les he mostrado muchas veces unos lingotes chiquititos, les he mostrado los lingotes de plata, los tengo por ahí, los guardé. Y bueno, eso usted es un objeto físico que lo tiene en su casa, en sus manos, en su caja fuerte, escondido debajo de la cama, enterrado en el jardín, en el banco, cosa suya, donde lo tiene, lo puede llevar a donde quiere, en todas partes se lo van a aceptar, nadie le pone cara de asco al oro y la plata, y si usted no lo quiere tener en su poder físicamente, lo puede dejar en la bóveda de compreoro.cl y retirarlo cuando quiera. Fuera de eso, usted puede adquirir estos metales preciosos en una tienda física, llamémoslo así, que está en el Mall Plaza Los Dominicos. En el Mall Plaza Los Dominicos. Pregunte usted ahí por compreoro.cl. Me parece que está en el segundo piso. Y para conseguir plata para todas estas inversiones, amigos, si usted no tiene liquidez pero tiene una propiedad, Hey es el corredor más rápido para ponerle a usted plata en las manos para que haga su gran negocio. Es el corredor más rápido en el sentido que es más rápido que los demás corredores porque tiene métodos muy innovativos. Yo los conozco, pero sería muy latero explicárselos. Trabaja todos los días con su equipo y por lo tanto vende más rápido, así de simple. Yo lo he comprobado, me refiero, yo no he vendido nada, pero personas que lo han hecho con él me lo han contado por mail que efectivamente así ha sido. Ángel Hey. Y continúo, amigos. Es bastante rápido el desmoronamiento de este gobierno en el sentido de su capacidad para hacer cosas. Bueno, nunca la tuvo, ¿no? No se le está desmoronando su capacidad porque nunca tuvo una capacidad que se desmorone. Es como que unos niños, un día domingo, como a veces ocurría antes, el día domingo, el fin de semana, abrían la moneda para que la gente fuera a darse vueltas, para que fuera a conocer la oficina del presidente. Bueno, esto me da la sensación que abrieron, digamos, la semana corrida para que vengan estos niñitos a darse vueltas ahí en las oficinas. A ver, ¿qué onda? Uno no les puede creer que sean gobernantes, sobre todo cuando uno ve lo que hacen y lo que dicen. Ahora van a ir a Argentina, el presidente Boris con una delegación. Esperemos que no termine esto en una declaración de guerra nomás. Porque yo no tengo ninguna confianza en Boris. No tengo ninguna confianza en el mate de Boris. Cero. Y la de la gente que lo rodea, la señora Sich y todos los demás. Como he dicho 1000 veces, son como un grupo escolar en un bus de paseo. La única persona sensata hasta el momento que conozco de ese lote es el señor Marcel. Y hay otros que han sido puestos en determinados cargos, como en el Ministerio de Defensa, para demoler el Ministerio de Defensa, para demoler las instituciones armadas, literalmente. Tomen nota de las medidas que, piano a piano, especialmente no la ministra, sino que el señor subsecretario, que es más listo, que tiene una educación, creo que es comunista, se educó en Cuba, me parece, por lo menos la ministra sí. Uno no entiende cómo llegaron ahí. Bueno, llegaron ahí precisamente para producir el efecto que siempre la izquierda ha querido, la destrucción de las Fuerzas Armadas. Eso es el gobierno que tenemos. Eso es. Y todo esto se está haciendo evidente con una rapidez asombrosa, realmente asombrosa. Así es que, bien. Y en lo anecdótico, también este gobierno ha dado muestras de que no es un gobierno realmente, que es difícil que... He visto una fotografía de una recepción diplomática en la embajada argentina acá en Chile, un lugar que yo conozco. Alguna vez me invitaban, un embajador de hace montones de años me invitaban a jugar ajedrez a la embajada, era un tipo muy simpático, el señor Iglesias. No era el único que era invitado a jugar ajedrez. Y hay una foto en que aparecen todos los diplomáticos, el embajador, qué sé yo, otras personas, todos vestidos como corresponde. No voy a decir que de frac, pero... Y ahí estaba la señora Bárbara Figueroa con blue jeans y zapatillas. A lo mejor eran de marca, pero zapatillas.
Y, y no tiene, digamos, bueno, no sé, no sé, a lo mejor esa es la onda ahora. Luego hemos visto un show mediático en La Moneda, protagonizado por Boric y la primera polola de la nación, en un show mediático con la comunidad trans. ¿Para qué? ¿Por qué? Oye, hay temas más importantes que juntarse con los transexuales. Bueno, a mí me da lo mismo los transexuales, si hay gente que le gusta hacer un día una cosa, el otro día otra, o que consideran que no son hombres o mujeres, sino que otra cuestión. ¿Qué me importa a mí? Pero sí me importa que el presidente no pierda tiempo en estas cuestiones. Aunque al final de cuentas viene dando lo mismo en que use el tiempo una persona que de todas formas no hace absolutamente nada que valga la pena. Así que en una de esas está bien que haya estado en el show con los transexuales. Y una noticia chiquitita que muestra que finalmente se está produciendo lo que siempre se produce, que todos los gobiernos dicen que nosotros no vamos a hacer eso, que nosotros no venimos aquí a poner... ¿Se acuerdan la frase de Bachelet que nadie se va a repetir el plato? Todo el mundo se repitió el plato. Bueno, el hijo de la señora Beatriz Sánchez, que es una connotada dama de la revolución, fue nombrado jefe de gabinete del Ceremi de Educación con un sueldo de 7.700.000 pesos mensuales. Regio. Bueno, vaya a saber uno, a lo mejor el hijo de Beatriz Sánchez, a pesar de todo, es un genio resplandeciente en temas educativos. Es el autor de la paideia griega, vaya a saber uno. Puede ser, pero son detalles. Vamos ahora a otras cosas. Como ustedes saben, en el sur, en una localidad, se quemaron 17 cabañas por estos grupos que reconocen el hecho de la CAM u otros no era la CAM, era otro grupo, pero más o menos de la onda de la CAM. Y hay un Twitter del señor Charlson que dice que se quemó esas cabañas ahora que no hay custodia militar, poco menos que al otro día que no había custodia militar, porque mientras hubo custodia militar no las quemaron, ahora las quemaron. Y termina su Twitter diciendo, triste pero cierto. Lo dice en inglés para que... Sad but true. Triste pero cierto. Ahora, sí, bueno, se les había dicho, se les había advertido que el despliegue de fuerzas militares no cambiaba la situación radicalmente, pero en algunos puntos por lo menos podía dar alguna seguridad. Por lo menos lo daban en esos lugares donde estaban estas cabañas quemadas. Pero lo realmente triste y cierto es el número de personas como el propio Charlson y como otros profesionales y otras personas conocidas que creyeron, que votaron a prueba, que votaron por Boris, que votaron todas las cosas, todas las proposiciones de la izquierda en sus distintos momentos, creyendo que se iba a inaugurar en Chile una especie de socialdemocracia a la escandinava. Yo les quiero insistir que esta conversación la tuve varias veces con personas que por supuesto votaron a prueba, votaron por Boris, todas las votaciones me gusta del tipo me gusta hardware, y el argumento que daban, no, si aquí no hubo nada de revolución, Fernando, ¿cómo se te ocurre? Si aquí no vienen, si esto es socialdemocracia, si aquí hay que hacer unos ajustes para generar una cosa socialdemócrata. Bueno, hay que ser realmente muy necio y muy ingenuo a la vista de los hechos, pero no, la gente que necia es calificada como tal, ¿no es cierto? Se caracteriza como tal, porque no ven la realidad. Y en algunos casos, peor todavía, la sustituyen por frases, por cosas que han leído en alguna parte, por cosas que oyeron. El tipo me gusta Jadwe. No ven la realidad, no la procesan, viven en un mundo fantasía. Entonces, en algún momento se hicieron la idea de que esta oleada que llegó al país, esta oleada que tiene que ver con elementos demográficos, sociológicos de los últimos tiempos, etcétera, era más o menos similar a procesos políticos de los años 60 o algo así. Entonces, aquí iba a venir una especie de nuevo Salvador Allende a instaurar un modelo social un poco más justo, no sé, socialdemócrata a la escandinava. No ven la realidad. O la ven cuando ya es tarde. Me imagino que los miembros del grupo los Amarillos por Chile,
Todos ellos votaron a prueba, votaron por Boris, votaron por esto, la casa de todo. No sé, y ustedes saben el calificativo que me gustaría usar para calificar a estas personas. Totalmente. Y ahora, a última hora, en la hora 25, empiezan a asustarse, empiezan a dar señales de alarma, empiezan a decir qué triste y qué verdadero. Empiezan a pensar en planes B, empiezan a pensar en cómo lo hacemos, empiezan a reunirse, en todas partes está ocurriendo este proceso. Pero un poco tarde, ¿no? Un poco tarde, creo yo. ¿Quién los va a salvar ahora? Y por último, ¿quién va a salvar Chile? Porque lo que le pase a toda esta gente, a los necios, a mí me tienen sin cuidado. Los tontos se merecen todo lo que les pase. Y a propósito de eso, vamos a lo del señor Monsalve, su secretario del Interior. A propósito de estas 13 cabañas quemadas a los días siguientes que se fueron los militares, ¿qué dijo? Dijo, a raíz de este ataque en Contulmo con las 17 cabañas, dijo que querer levantar como modelo perfecto esto del estado de excepción, querer levantar el estado de excepción como modelo perfecto, que es un modelo fracasado, es un profundo error. Nadie dijo jamás, ni siquiera los personajes más pelotudos de la derecha, que el estado de excepción con el despliegue militar era perfecto. Ni siquiera ellos lo dijeron. Nadie ha dicho que tal o cual modelo de cualquier cosa es perfecto. Para decir que algo es perfecto habría que ser perfectamente hueón. Pero tampoco existen los perfectamente hueones que digan eso. Perdonen el chilenismo, pero nadie ha dicho jamás que el estado de excepción era perfecto. Pero desde luego habría evitado, como lo había estado evitando antes, que se quemaran 17 cabañas en Contulmo. Luego, modelo fracasado lo llamó. Es un error. Luego dijo que, a propósito de una especie de ultimátum, porque se ha llegado a eso, un grupo de estos grupos de los pueblos originarios le dio literalmente un ultimátum al Estado chileno si no cumplen un montón de puntos que equivalen lisa y llanamente a la rendición. Que hay que soltar a todos los presos mapuche, que hay que echar a los abogados que están siguiendo las causas, que todo, para que quizás haya algún acuerdo, algún diálogo. Eso se llama rendición. Entonces Monsalve dijo, bajo amenazas, no hay posibilidades de diálogo ni acuerdo. Pero ¿cómo nos estaban transmitiendo todo el tiempo con lo de los diálogos? Y todas las cosas que han ocurrido no son una amenaza, ahora nomás son una amenaza porque lo dijeron así. No es una amenaza quemar 600 camiones. No es una amenaza mostrarse en fotografía y en video con trajes de campaña y armas de guerra. No es una amenaza matar gente. No es una amenaza quemar instalaciones forestales. No es una amenaza eso. Es una amenaza cuando les dan un ultimátum dirigido directamente a ellos. Entonces, esta frase además la hemos escuchado muchas veces el Estado, no solo en este gobierno, que nosotros lo aceptamos amenazas. Las aceptan todas en los hechos. No hacen nada al respecto. Eso, cuando uno no hace nada al respecto, está aceptando. Está aceptando de hecho. Está tolerando. Bajo amenazas. No hay posibilidad de diálogo ni acuerdo. ¿Y qué diálogo y qué acuerdo podía tener de todas maneras? Con o sin ultimátum. Señor Monsalve, ¿qué diálogo y acuerdo puede usted tener con grupos armados que iniciaron una insurrección, que han matado gente y que quieren separar un pedazo del territorio chileno para constituir la República de Gualmapu? Dígame qué acuerdo puede haber salvo la rendición. O sea que ustedes están dispuestos a rendirse y a llegar a un acuerdo, como dicen ahora, si no les mandan un recado público. Si lo hacen para callado, sí. Si para callado le dicen, oiga, mejor venga a firmar la rendición porque si no le vamos a dejar la caga, porque eso es lo que están diciendo. Ah, bueno, ya, pero no lo digan muy fuerte, que no lo sepa la gente. Pero como lo dijeron fuerte, entonces hay que decir, bajo amenaza no hay posibilidades. Mentirosos. Cobardes mentirosos. Y luego siguió insistiendo que están fortaleciendo las capacidades de la policía. No explicó cómo. ¿En qué sentido se fortalecen las capacidades de una policía que el mismo gobierno, a la menor cosa, como lo que ocurrió con este carabinero
que disparó al suelo y el rebote de la bala le pegó en la pierna a alguien cuando lo estaban pateando en el suelo 10 o 20 tipos. Y el gobierno, la primera reacción sin analizar los hechos, porque no... Al tiro pusieron la ceja en alto y pidieron una investigación. Después se pegaron la cachada de lo que había pasado. Y la señora Siche dijo otra vez una frase como la del señor Monsalve: no vamos a permitir golpiza a nuestros funcionarios. Siempre no van a permitir esto, no van a permitir lo otro, pero lo permiten todo. Y no solo lo permiten, sino que lo promueven, lo fomentan, miran para otro lado. Estamos fortaleciendo las capacidades de la policía. Pero aquí quiero llegar a la frase más fundamental y más tonta del señor Monsalve, que pertenece al numeroso y popular elenco de las medianías, y además medianías mal informadas, con una ideología equivocada, errónea, y se lanza esta frase: hay un conflicto entre el Estado chileno y una nación que fue la primera nación, se supone que estaba aquí en Chile, la primera nación, que es el pueblo mapuche. Todo lo cual es el colmo de la tergiversación y de la tontería. En primer lugar, no hay ni nunca hubo un pueblo mapuche. Si el señor Monsalve se diera la molestia de vez en cuando, en vez de ver Netflix, de abrir un libro de historia sobre la prehistoria chilena, antes que llegaran los españoles, se daría cuenta que no había un pueblo mapuche. En primer lugar, habían distintas etnias a lo largo de todo el territorio nacional, desde el norte, los atacamitas, los diaguitas, después en el sur estaban los mapuches, los huiliches, los patagones, los fueguinos, distintos grupos étnicos. Y dentro de los mapuches tampoco había un pueblo mapuche, había un montón de tribus distintas, normalmente en estado de guerra perpetua. Por lo tanto, tampoco eran nación. Una nación, además, es un concepto no racial ni étnico, sino que político. Por ejemplo, cuando hablamos de Chile podemos decir la nación chilena, y sin embargo aquí tenemos personas de todas las etnias, incluyendo los mapuches. Tenemos europeos de distintas a su vez procedencias, tenemos personas que son descendientes de mezclas entre mapuche, o sea, los pueblos originarios y los españoles, o los españoles y otros. Es un menjunje de razas y de etnias como en todas partes del mundo en estos tiempos prácticamente, salvo quizás en China o en la India, que son más homogéneos, que son por muchas razones. La nación es un ente político, es un concepto político, igual que Estado. La nación es el conjunto de personas que forman parte de un Estado. No tiene que ver con características étnicas, ni culturales, ni de cosmovisión, ni mucho menos. Tampoco fueron los primeros, señor Monsalve. Lea un poquito de historia. Los mapuches, los araucanos, echaron a un pueblo que vivía en esa zona, ahora el llamado Gualmapu, donde habían otros pueblos que eran más originarios y que quizás tampoco eran los originarios, vaya a saber uno, quienes fueron los primeros que habitaron el territorio de Chile, pongamos 50.000 años, no tenemos idea. No fueron los primeros, no son un pueblo, no son una nación. ¿Qué es lo que son? Son grupos étnicos como otros, como muchos, que forman parte de una nación que se llama Chile. Son chilenos. Puede que les guste o no les guste. Yo conozco muchos chilenos de determinados orígenes étnicos europeos o medios orientales que no les gusta Chile, que miran en menos Chile. Pero son chilenos de todas maneras. Porque ser chileno no es una cuestión de gusto, o de etnia, o de cultura, es una cuestión política, es una cuestión de dónde uno nació, qué carnet de identidad tiene, qué leyes obedece. Eso consiste ser chileno. El pueblo chileno está constituido por todas las personas que, por así decirlo, firmaron, esto es una metáfora, un contrato social y político que los constituyen ciudadanos chilenos. No hay, entonces, señor Monsalve, un conflicto entre el Estado chileno y una cosa que no existe, que es la que usted llama la nación mapuche, que además habría sido la primera. Eso es absurdo. Vaya usted a hablar, no con la CAM ni con esos grupos de exaltados, que además tampoco lo dejarían de acercarse. Vaya a hablar con las personas de origen mapuche común y corriente. Aquí las hay en Santiago. Son chilenos, le han dicho: yo soy chileno. ¿Qué me da el hecho que tengo tal o cual origen? O no me importa o me importa, pero eso no me constituye en miembro de una ciudad, ciudadano de una nación o de un pueblo distinto. Yo soy chileno
y muchos de mis antepasados lo pasaron mal, y me gustaría, bueno, como otros grupos que también son pobres en Chile, que no son mapuche, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con esta mitológica nación mapuche. No hay una nación mapuche. Hay etnias de cierto origen que llamamos mapuche, que forman parte de la nación chilena como todos los demás. Eso es. Pero el señor Monsalve se compra esta tesis. El señor Monsalve, subsecretario del Interior, o sea, una de las autoridades que tiene que ver con la existencia, preservación del Estado de Chile, y como así como la señora Siches habla de Gualmapu, ella, ministra de Interior, este caballero habla de la nación y el pueblo mapuche que estaría en conflicto con nosotros. Como si estuviéramos en conflicto con Perú o con Argentina. Estamos en conflicto con este protoestado mapuche, que ellos están listos para rendir siempre que se haga un poco para callado, sin que les hagan un ultimátum demasiado público, eso sí. Es el colmo de la tontería. Yo no sé cómo hemos llegado a una situación en que las más altas autoridades del Estado chileno están dispuestos a destruir el Estado chileno. No sé cómo se permite esto. O sea, no sé cómo esto llegó a ser. Y esto es francamente surrealista. ¿Cómo llegó a constituirse un gobierno formado por ignorantes que además quieren destruir el país que están supuestamente gobernando? ¿Y cómo hay tantos pelotudos que se dejaron engañar con estos cantos de sirena que eran tan evidentemente falsos, que la socialdemocracia, que la moderación, que la cosa la escandinava, que esto, que el otro, que los derechos? Por Dios, qué terrible es que un país dependa tanto de tantos descerebrados. Y ahora continúo, amigos, con otro bloque. KM Millas. Si usted tiene millas acumuladas porque tiene muchos vuelos y se le acumularon miles y miles de millas, pero no las va a ocupar prontamente, antes que se las borren, que es lo que hacen las empresas aéreas, entra a kmmillas.cl y conviértalas en plata. Qué más fácil, qué más práctico, qué más eficiente, qué más lógico que convertir una cifra abstracta que usted no va a usar en una cifra concreta en billetes, amigo mío, y no es poca plata, pagan bien las millas, va a convertir un número que no tiene sentido en uno con mucho sentido. A la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Cada milla que usted les venda va a convertirse en una fracción para la Unión de Amigos de los Animales. Y tenemos condominiocompra.cl, un sitio donde confluyen proveedores de insumos y servicios para edificios, condominios, y quienes necesitan esos servicios y insumos. Es un sitio donde si usted es proveedor de un servicio, jardinería, arreglar ascensores, arreglar cañería, los temas eléctricos, el portón que se echó a perder, pintura o materiales de construcción, usted entra a Condominio Compra, se convierte en parte de Condominio Compra y va a estar usted a la vista, en vitrina de todas las personas que necesitan y andan buscando quién les va a proveer de eso que necesitan. Usted va a estar compitiendo en igualdad de condiciones con otros proveedores. Usted no va a depender del azar de que a lo mejor alguien dio el dato o alguien lo vio en Google buscando y justo apareció No, está ahí a la vista. Y para las personas que necesitan servicio, es muy preferible ir a un lugar donde hay cientos o miles de oferentes que simplemente estar confiando en la recomendación de un amigo. Oye, cómprale a fulano de tal. Hay más de 5.000 condominios que están ahí, más de 1.800 administradores, más de 500.000 de departamentos. Amigos, usted a toda licitación que se produzca de un servicio y un producto, usted va a acceder automáticamente. Ahí tiene todas las oportunidades del mundo, compitiendo de igual a igual con los demás. Así es que ya sabe. Luego tenemos la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, que le ofrece la oportunidad de invertir en Portugal con beneficios muy interesantes, como es la Golden Visa, que le permite a usted y familia residir todo el tiempo que quiera en Portugal. Casi convertirse en portugués, vivir en un país donde están muy contentos de recibir inversiones, un país muy agradable, muy bonito
ideal para los que quieren cambiar completamente su vida últimamente. goldenvisaportugal.cl es el sitio al que tienen que ir, ahí está anotado, para ver detalles de esta inversión, que eso sí tiene una condición muy importante: el mínimo de inversión son 280.000 euros. Si usted no los tiene o no los puede conseguir, bueno, pero si puede conseguirlo o los tiene vendiendo una propiedad o tiene ese dinero, es una muy interesante oportunidad de inversión, porque invertir en Portugal significa invertir en Europa, vivir en Portugal significa en el fondo vivir en Europa. Y amigos, si usted tiene un problema legal, civil, Salinas y Ojeda es el bufete de abogados que le conviene. Porque se especializan en temas civiles. Y como se especializan en temas civiles, tienen mucha experiencia, tienen muchos éxitos legales, y es una información que me han dado personas que hace tiempo atrás, que me hicieron caso, se pusieron en contacto, y un caso que estaba ahí dando vuelta en manos de un abogado que no lo movía, porque los abogados tienden a tomar todos los casos, pero mueven muy poco. Ellos los mueven, los hacen funcionar y normalmente ganan. salinasyojeda.cl es el lugar para contactarlos. Una última cosa del señor Monsalve. Después de todas estas cosas que dijo sobre la nación mapuche, que está en conflicto. Yo no tenía idea que estábamos en una especie de conflicto casi, bueno, de hecho a esta altura militar, cuasi militar, con el Estado Gualmapu. Tenía idea. Después de terminar con todas estas expresiones completamente absurdas, envió su solidaridad a quienes viven en Contulmo, o sea, los que perdieron sus casas, por ejemplo. Están al otro lado, amigos. No siga llorando ante las ruinas de la casa que le costó tanto construir. El señor Monsalve le envía su solidaridad. Perfecto. Ni un problema. Bien, vamos al tema económico ahora. Las señales económicas están bastante malitas. La economía prácticamente no va a crecer este año, va a crecer muy poquito, 1%, quizás con cueva. El próximo año es probable que ya no solamente no crezca o se estanque, sino que decrezca, se achique. Y todo esto además en momentos en que tenemos un grupo en la moneda, no sé si llamarlos gobernantes, que quiere implementar cosas tales como bajar la jornada laboral de 45 a 40 horas, subir el sueldo mínimo así por decreto, así como sin considerar si se puede o no, qué pasa con la economía, las leyes de la economía, no. Simplemente se le ocurrió que tenía que ser el sueldo mínimo 400.000 pesos ahora y luego 500.000 en 1 o 2 años más adelante. Y hay que aumentar los impuestos también, y vamos metiéndole el royalty a las mineras, 90-80% en algunos casos, prácticamente un robo completo de lo que produzcan las empresas mineras. Y esto en medio de esta situación, que por supuesto ellos van a culpar totalmente de eso a la pandemia. O van a decir, con un descaro increíble, que el gobierno Piñera nos dejó una porquería, como si no fueran ellos mismos. Ellos, los promotores de la insurrección. Y los que están promoviendo todas estas medidas que ya están produciendo una hemorragia financiera impresionante, como si no fueran ellos los responsables. Pues. Lo principal, amigos míos, no es ni siquiera todo lo que se rompió y se perdió con la insurrección y con la pandemia y con las dificultades económicas que pasa todo el planeta, que por supuesto afectan a Chile. No, lo peor es lo que avisan que van a hacer, no lo pasado, sino que el futuro que nos están endilgando. Y por eso todos los días sale de este país miles de millones de pesos. Una hemorragia como nunca antes había tenido. Naturalmente la prensa, que hace rato que se vendió al gobierno y a la izquierda, no dice mucho de esto, o la noticia sale de este porte. Está existiendo una tremenda hemorragia, por lo tanto no se está invirtiendo. ¿Quién va a invertir en Chile? Dígame usted, señora, señor, si tiene, pongamos, le voy a dar una cifra cualquiera, 500 millones de pesos. ¿Los invertiría en Chile? Yo no. ¿Cómo voy a invertir en Chile? Si el día de mañana me la van a robar esa cuestión, de una manera o de otra. Invierto fuera, pues. Por supuesto. Por último, no invierto en ninguna parte. Me la como, me la tomo la plata. Así que ustedes pueden esperar este año y el próximo un proceso
No importa lo que intente hacer Marcel de ruina. El propósito de Marcel se encuentra con este pastel y uno se pregunta qué puede hacer. Porque no solamente el tema es difícil de manejar, aunque estuviera solo sin que nadie lo joda. Lo están jodiendo desde la extrema izquierda, porque ya lo consideran un tipo que quiere, en el imaginario maniqueo de la izquierda, donde los buenos y los malos, entonces este pertenece al lote de los malos, de los transaqueros, de los que entran en tratos con los imperialistas, con los capitalistas, con los burgueses, con los explotadores. Incluso ya a Boris lo están metiendo en ese saco. En realidad no hay ningún saco en que meterlo, si no ha hecho nada. Boris no va a hacer nada, salvo jugar a la pelota con niños en el barrio, porque sigue en campaña, está en una campaña eterna. ¿Qué puede hacer Marcel con enemigos adentro, aparte del problema inmenso que tiene enfrente? De convencer a los empresarios de algo que es imposible. Oiga, inviertan en Chile, no saquen su plata. ¿Por qué van a hacer eso los empresarios? La otra vez yo comenté de que no veía ninguna signos de alarma. No, por supuesto que no andan llorando. Los capitalistas, los financistas, los empresarios. No necesitan llorar, pues ya están sacando la plata. Tienen una solución en sus manos y lo están haciendo. ¿Por qué van a llorar? Los que van a llorar son los que no saquen la plata. Esos son los que van a llorar. Esos son los que están llorando. Si usted tenía fondos en alguna de estas empresas de inversión, qué sé yo, hay tantas, ¿no? De los bancos, qué sé yo. Bueno, usted sabe mejor que yo, que le ha recibido las planillas por mail y ha visto cómo ha perdido todo este tiempo. Ha estado perdiendo plata, ¿no es cierto? ¿Qué hace con la plata entonces? ¿Dónde la va a invertir? Acá en Chile. Y ese es el tema. La inversión es la clave. Si hubiera inversión, si hubiera interés en invertir, los problemas se resuelven casi, pero muy rápido. Si no hay inversión, no hay manera de parar la hemorragia. O sea, la hemorragia es que justamente que no, la plata se va. ¿Cómo hace usted para que se quede y se invierta? ¿Cómo? ¿Cómo con esta gente? ¿Cómo con quienes solamente saben hablar de impuestos? Hay algunos ahora que están hablando de ponerle precios fijos. Son las únicas fórmulas que la izquierda conoce. Impuestos, precios fijos. Y sacarle los de arriba, o sea, los impuestos. No tienen otra ciencia económica que esa. Entonces, ¿qué puede hacer Marcel? No puede hacer nada. Yo creo que Marcel no va a durar mucho en este gobierno. O se va por su cuenta, hastiado, o lo sacan. Lo sacan el Partido Comunista y los otros que son los que más detestan a Marcel. Eso es, se los pronostico, no le doy más de 6 meses a Marcel. Y creo que soy generoso. Y permítanme, amados hermanos, hablarles de mi libro Insurrección. Debía haberlo hecho al principio, siempre me retan porque no me acuerdo todas las veces. Insurrección está yéndose muy rápido. Esta es la 4ª edición. No por nada se vendieron las 3 primeras de un paraguaso. Esta es la 4ª y ya va en poco más del 50% que se fue. Así que si ustedes se interesan en este libro, más le vale entrar a elvillegas.cl, elvillegas.cl/tienda, y ahí está este libro y otros más, incluyendo este libro de caricaturas de ese personaje tan simpático, Quevedo, un ciego muy divertido. Está lleno de historietas adentro con unos dibujos muy buenos. Y hay otros libros míos también. Pero permítanme el penúltimo bloque decirles, amigos, que existe la posibilidad de comprar, de probar, de disfrutar mariscos de primerísima selección como los que se sirven en los mejores y más exclusivos restaurantes del país. Esta empresa, Mariscos La Concha, solamente proveía a estos restaurantes de primera categoría, pero ahora se abrió también a vender al público en general. Y estamos hablando de calidad premium, aunque el despacho es solo en Santiago, amigos. Estamos hablando de merluza austral, salmón ahumado, camarones, ostiones, todas esas cosas exquisitas. Solamente atendían restaurantes famosos y ahora están atendiendo también a personas. Si usted quiere pegarse un patache con ricos mariscos, comprobadamente de primera calidad, perfecto, sano, etcétera, etcétera, Mariscos La Concha.
Y si usted tiene una empresa que partió no hace mucho y tiene una marca que le ha funcionado, está vendiendo y está contento, ojo que de repente aparece alguien a reclamarle que la marca es de él, que la inscribió primero y le empieza a poner problemas, o por supuesto siempre terminan pidiendo plata. Registre su marca ya, amigo, no espere que ocurra eso. patriciastocker.com es el nombre de un bufete de abogados que se especializan exactamente en esto. Registrar marcas en Chile y el extranjero y luego, una vez registradas, mantenerlas así, porque hay que mantenerlas. Cada ciertos años hay que renovarlas, hay que estar atento. Todo eso, patriciastocker.com. No llore después sobre la leche derramada cuando venga un fresco cualquier día. Nunca sabe uno en qué momento va a saltar el fresco a pedir su porción. patriciastocker.com. Y para los trámites notariales, notariospress.cl es la manera más eficiente de hacerlo. Usted se instala unos minutos frente a su computadora en vez de instalarse horas en la notaría, llena los datos, lo despacha notariospress.cl, el send. Ellos hacen todo y usted simplemente tiene que ir a la notaría unos pocos minutos a retirar el papel que ya está listo. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? El señor Elizalde, que preside el Senado y que preside el Partido Socialista, a propósito del tema Gualmapu, a propósito de la metida de pata a la ministra Siches, dijo que esto era una polémica artificial. Luego agregó, la ministra usó ese término como deferencia al pueblo mapuche. Yo creo que Elizalde aquí batió una vez más, todas las veces que hace una declaración bate el récord con respecto a declaraciones anteriores igualmente tontonas. Porque ¿cómo puede considerar artificial una polémica que en primer lugar no es una polémica? Esto no es una discusión sobre un tema que se va a terminar mañana. Esto es un tema permanente. Aquí hay un grupo de gente que quiere instaurar la República de Gualmapu. Aquí hay un grupo de gente que, no siendo araucanos, mapuche o miembros de la CAM, apoyan la formación de esa entidad autónoma. No es esto una polémica, este es un problema. Y no es artificial, es recontra real. Así que usted saca, señor Elizalde, la frase al azar del diccionario, abre el libro y dice polémica. Ya, usemos la palabra polémica. ¿Eso es lo que hace? ¿Cómo va a ser artificial? Este es el tema más serio que afronta el país, porque tiene que ver con su integridad como país, con su conservación como país. No es una polémica artificial. Incluso si usted quiere limitar el asunto a las repercusiones en Argentina por la tontería de la señora Siche, incluso eso no es meramente una polémica artificial. No. Menos mal que tenemos de embajador en Argentina a Bárbara Figueroa, que va a resolver todo. Va a llegar a ver al ministro de Relaciones Exteriores argentino con sus zapatillas y sus blue jeans, creo que no son esos con hoyo en la rodilla, eso sí, menos mal. Y va a arreglar el problema al tiro, pues, oye, ministro, oye, no, pues sí, estamos al otro lado. Y por supuesto, ¿para qué insisto esto de seguir hablando del pueblo mapuche cuando aquí existe el pueblo chileno? Señor Elizalde, usted es presidente del Senado, que es una institución de Chile, del pueblo chileno. Aquí en Chile existe solo el pueblo chileno, ya sea que usted venga de España, de Francia, de Israel, de algún país del Medio Oriente, que usted sea de descendencia árabe, judía, alemán, francés, da lo mismo. Esto es Chile. Somos chilenos y chilenas y chilenes, supongo. Así que una polémica artificial. Aquí lo que es artificial es otra cosa, pero la vamos a dejar ahí nomás por el momento. Como ustedes saben, en la guerra Rusia-Ucrania, o más bien dicho Rusia-Ucrania, OTAN, Occidente, los rusos se están retirando de distintas partes de Ucrania donde no les resultó su ataque, su invasión, y están haciéndose fuerte aparentemente en la zona este, zona que ya en cierto sentido era de ellos, ¿no? O se habían apropiado, la habían robado con unos rebeldes de opereta que se inventaron ellos, la zona de Luhansk y Donetsk, que está en el este de Ucrania. Ahí se van a concentrar sus apaleadas fuerzas por otros lados. Pero en el proceso de retirarse,
No sé si por órdenes de oficiales medios o por voluntarismos personales de grupos de soldados, picados por las pérdidas, por la derrota, porque sufrieron una derrota, esa es la verdad, cometieron miles, cientos por lo menos se sabe hasta ahora, pero pueden ser miles, de asesinatos de civiles. Y esto se ha revelado en una comunidad, una localidad que se llama Bucha, que está cerca, un pueblo chico, no sé, una comuna, cerca de Kiev, que es la capital de Ucrania, donde se encontraron, y ustedes pueden ver en YouTube las imágenes, fosas comunes con 300 personas, otros en las calles, ejecutados, con las manos atadas en la espalda, a balazos, por las tropas rusas en retirada, o sea, de picado. No solamente eso, sino que minaron, o sea, dejaron los que se llaman los cazabobos. O sea, usted mueve un cuerpo que está en el suelo y resulta que al moverlo hace estallar una granada. O mueve unas latas en el suelo y había un explosivo. Booby traps lo llaman. Trampas para bobos. Han terminado de demoler lo que no habían demolido en su ataque. O sea, como que el ejército ruso renació en ellos el gen de las hordas asiáticas bárbaras que asaltaban el Imperio Romano. Todo el salvajismo de las hordas de los hunos, de los mongoles, los que dejaban pirámides de calavera. Vean ustedes la historia de Europa siglo XI, cuando los mongoles, las hordas del Khan, asaltaron lo que pudieron de Europa, las destrucciones que cometieron. Donde ellos pisaban no crecía más el pasto, era una frase que se usaba en esa época. Parece que renacieron. Peor aún, podría ser una instrucción superior. Maten, creo que hay un oficial, y esto ustedes lo pueden encontrar en las cadenas internacionales, si buscan en YouTube, alguna autoridad rusa o militar, no sé si político o militar, dijo: maten todos los ucranianos que puedan. Las hordas asiáticas. Parece que la historia no cambia mucho, pueden pasar los siglos, y el stock, parece que genético de algunas poblaciones sigue siendo exactamente igual. No sé, en una de esas se podría decir que todos soldados de toda nación, de toda etnia, en ciertas circunstancias se comportan como salvajes. Yo creo que probablemente sea esa la explicación. No es un tema de las hordas asiáticas. Las hordas alemanas también hicieron cosas espantosas en la Segunda Guerra Mundial. Las hordas, siempre los seres humanos comunes y corrientes con un uniforme, con un rifle, y en ciertas situaciones se convierten en salvajes. Ese es el fondo de la cuestión. Así que las hordas asiáticas empatan a las hordas de todas partes. El hecho es que se cometieron y se están cometiendo estas brutalidades que tienen al mundo indignado. Por supuesto, los rusos se niegan, una vez más mienten, como han mentido todo el tiempo. Me refiero no a los rusos en general, me refiero a la estructura político-militar rusa, que como toda estructura política militar de un país donde no hay libertad, que lo mismo pasa en China, mienten y mienten y mienten y mienten sin parar, porque nadie les puede decir: están mintiendo. Nadie puede producir una interpretación alternativa. Son ellos los únicos, los que controlan todo. Entonces, no somos nosotros, no hemos hecho nada. Todo lo contrario, dijeron. Nosotros los tratábamos bien, los alimentábamos a los civiles ucranianos que se quedaron en las zonas que ocupamos. Atroz, estimados amigos. Y último bloque para contarles de un libro que tiene mucho que ver con esto. Mucho que ver con el hecho que la historia no termina nunca. Como creía Fukuyama, la historia no terminó. Lavo Club, amigos, el mejor detergente para la ropa, una de las variedades que tienen. La otra, el mejor detergente para la loza. El producto lava bien, no molesta la piel porque es hipoalergénico, es biodegradable, viene en unos envases que son retirados por la empresa y luego llenados y traídos de vuelta a su casa u otra, pero el hecho es que los envases están circulando permanentemente, no van a dar a los basureros, por lo tanto no van a dar finalmente al mar. Es amistoso con el medio ambiente de verdad y el producto mismo, como les digo, es biodegradable. Y muy cómodo porque se lo llevan a la casa. Lavo Club, amigos, empiecen a usarlo. Continúo con Climo, la mejor climatización, como la que tengo yo aquí. Rico, sin ruido, silencioso, conectado a internet, filtra el aire, tiene un filtro para el polvo, que uno lo limpia fácilmente, pero en 2 minutos. No hay peligro, no hay malos olores, funciona con un poquito de electricidad,
¿qué mejor? Y el mismo aparato me sirve en verano, en invierno, en toda época. Si yo quiero más calor, lo hago que me dé calor. Lo quiero que me dé un aire heladito, lo pongo heladito a la temperatura que yo quiero. Lo quiero controlar de fuera de mi casa. El control, como está conectado a internet, lo puedo hacer funcionar desde fuera de mi casa. Por algo ganó 2 premios internacionales de calidad por los aparatos que instala y además por el servicio, estimados amigos, que ofrece. Un servicio que significa una mantención de primera calidad. Sin eso ningún equipo va a darle el 100% del tiempo. Esa es una de las razones por la cual ganó 2 premios. Y no olviden los cursos que ya están empezando de ajedrez en espacioajedrez.com. Apúrese a ver si quedan huecos. Yo no sé si quedan huecos ya, pero usted no tiene ningún problema en entrar a espacioajedrez.com y averiguarlo. Habían 9 cursos, no sé si quedan cupos para los 9 cursos, o para 8, para 7, o para ninguno. Averígüelo, es la oportunidad para sus niños. Amigos, para sus niños. Si a usted no le interesa el ajedrez, si a usted no le interesa leer, si usted lo único que hace es ver la televisión y este programa, bueno, es cosa suya. Pero sus niños, sus sobrinos, sus nietos, adiéstrelos. El ajedrez, siendo un juego entretenido, en forma indirecta, sin que se den cuenta, los va a adiestrar en mecánicas de pensamiento, en, ¿cómo llamarlo?, protocolos, paradigmas. El libro que les voy a mostrar hoy día tiene que ver un poco con lo que está pasando hoy y con lo que ha pasado en todas las épocas en la historia humana. Y es la lucha entre las naciones, que son como grandes tribus, por la hegemonía, por el poder o por evitar que otro tenga el poder. Y este libro, The Pursuit of Power, la palabra persecución no sería una buena traducción, la búsqueda del poder, Europa entre 1815, cuando terminan las guerras napoleónicas, y 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, o sea, todo el siglo XIX. Este libro de Richard Evans nos muestra cómo en Europa, que era la que la llevaba en esa época, todas las grandes potencias luchaban en todas partes por aumentar sus cuotas de poder, y esto llevaba a enfrentamientos diplomáticos, políticos y en algunos casos militares. Está el Scramble for Africa, cómo se disputaron África, primero enviando misioneros, después llegaron los comerciantes, después llegaban los militares, después llegaba el Estado y se constituyeron las colonias en África, las luchas en Europa, por todas partes. La historia de la persecución del poder o de la búsqueda del poder es la historia de Europa finalmente durante este periodo y es la historia del mundo en todo periodo al final de cuentas. En este momento tenemos una situación por el estilo. El día de mañana Don Richard va a poder escribir un libro que se llama The Pursuit of Power, el mundo 1990-2050. Perfectamente va a poder, y no va a ser muy distinto a este probablemente. Es un excelente libro que yo naturalmente voy a releer en su momento, como hago con todos los libros buenos. Está con buenas ilustraciones, en colores. El libro es más o menos largón, estamos hablando de unas 700 páginas, pero es muy sabroso, además muy interesante. Toda la cantidad de cosas que uno se ha olvidado de la historia europea y que tienen que ver con la historia del presente, con la historia de aún más atrás, con la historia de lo que todavía no ha ocurrido. La historia del futuro no va a ser demasiado diferente, salvo que vengan los extraterrestres y nos pongan la pata encima a todos, nos impongan un gobierno manejado por ellos, como creen algunos que va a ocurrir. En fin, como sea, este libro está en Amazon, es muy entretenido. The Pursuit of Power, Europa 1815-1914, de Richard Evans, o Evans. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. No olvidéis, a propósito de libros, que se está agotando. No me digan, después no me reten. Oiga, pero ¿cómo? ¿No le queda un libro? Me han llegado miles de mails en las ocasiones. Oiga, ¿no le queda un libro por ahí? Porque fíjese que ¿qué? Bueno, si le he dicho 20 veces que está todavía banqueando ejemplares. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana con Nicole Rodríguez. Chao.